Muchas gracias. Buenos días. Muy bienvenidas, muy bienvenidos. A nombre de la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de la Cámara de los Diputados, queremos darle la más cordial bienvenida a este foro. Un foro en el que esperemos contar con participación, aportaciones y visiones que nos enriquezcan para avanzar en uno de los temas más fundamentales para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables se ha fijado un programa de trabajo muy ambicioso y este foro es simplemente uno de los primeros actos y eventos que estaremos organizando a lo largo de esta legislatura. Los foros se van a replicar a lo largo del país para reunirnos sobre todo con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros vamos a ir a donde están en todos los estados para tener un diálogo directo. Este simplemente es el primer paso, pero como primer paso queremos declarar formalmente inaugurados los trabajos de este primer foro de cambio de paradigma, que este es el tema fundamental, el cambio de paradigma, el cambio de la visión de la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y dejar atrás esa visión, la visión asistencialista que ya no corresponde y no cumple con el objetivo de tratar con dignidad a las personas con discapacidad en nuestro país. Muchas gracias, muy buenos días y con esto arrancamos los trabajos de este primer foro, inaugurando siendo las 9:30 en la Cámara de Diputados. Tenemos la fortuna de contar con la transmisión en vivo del canal del Congreso para poder llevar a un mayor número de personas las participaciones y las aportaciones que aquí se hagan. Muchas gracias y bienvenidas. En seguimiento al programa de este foro, con la ponencia Cambio de Paradigma de la Atención de las Personas con Discapacidad, desde una visión asistencialista a un enfoque de derechos humanos, tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Madero Muñoz. Por favor, diputado. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. ¿Cómo se llama este foro? ¿Cambio de qué? De paradigma. Me encantó ese nombre porque creo que ahí está la esencia de lo que queremos conjuntamente. Consolidar la transición de este cambio de paradigma de una visión asistencialista, lastimera diría yo, de la discapacidad y avanzar a una visión de personas titulares plenos de derechos humanos y de oportunidades de inclusión social, política y económica con dignidad. La lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad efectiva de las personas con discapacidad se configura ahora como un conjunto de derechos humanos que se deben garantizar, pero quisiera dejar dos conceptos muy importantes a mi juicio. Primero, el reconocimiento de que todos los ciudadanos somos titulares de derechos, todos. Es el primer gran concepto. El segundo gran concepto es la obligación del Estado para asegurar que su ejercicio pleno sea efectivo. Son dos conceptos. Todos los ciudadanos titulares de derechos y el Estado debe de garantizar que su ejercicio sea pleno y efectivo. Cuando decimos todos los ciudadanos implica la no discriminación. Ese es uno de los principios fundamentales. Titulares de derecho implica que todos somos sujetos plenos y no objetos de dádivas o concesiones, y que el Estado debe de tutelarlos y garantizarlos, garantizando esta inclusión con dignidad. Como veremos más adelante, nuestro país ha sido un gran promotor de este cambio de paradigma, sobre todo en la construcción del mayor avance internacional en esta materia, que fue la Convención de los Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad, en el seno de las Naciones Unidas. Pero les voy a pedir una licencia para poder ilustrar mi visión. Quiero recurrir a un refrán popular. Creo que somos
farol de la calle y oscuridad de la casa. Quiero utilizar este refrán cuando advertimos que uno es farol de la calle, en el sentido de que México es y ha sido un gran farol a nivel internacional para impulsar a contrapelo la Convención Internacional de la ONU desde el 2001 hasta el 2008, cuando entró en vigor. Pero hemos sido oscuridad en nuestra propia casa en materia de este cambio de paradigma y en la inclusión de las personas con discapacidad en los niveles social, político y económico. Este es el mensaje central que quisiera que con todo respeto revisáramos juntos hoy en este foro y propusiéramos las medidas y acciones y compromisos para avanzar en un frente interno haciendo realidad este acceso a los derechos de los millones de mexicanos que hoy no los tienen. Quiero, primero que nada, agradecer a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por su compromiso y permanente disposición para avanzar en un programa de trabajo ambicioso que nos fijamos desde la constitución de nuestra comisión hace unos cuantos meses. Quiero agradecer al equipo técnico, a los asesores, no solo de la comisión, sino de la mesa directiva. Quiero agradecer también, en especial a la doctora Mercedes Juan, por su disposición de acompañarnos y decirle que la Cámara de Diputados quiere ser aliado fundamental del CONADIS para fortalecerla y que pueda cumplir con su mandato en pro de las personas con discapacidad. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas, invitados de quienes confiamos no solo aprender y conocer sus experiencias y opiniones, sino sobre todo contar con su colaboración para avanzar juntos en este cambio de paradigma. Quiero agradecer a las organizaciones de la sociedad civil que nos han compartido sus planteamientos y reclamos y con quienes organizaremos los foros de discusión y propuesta de reformas e iniciativas que se desprenden. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia el día de hoy. Y para empezar, va a ser muy breve, no se espanten, la primera parte es la historia del farol, porque somos farol internacional, que es una bella historia. Una bella historia que se ubica hace 15 años cuando Gilberto Rincón Gallardo, después de haber sido candidato a la presidencia de la República, ¿se acuerdan? En el año 2000, aceptó formar parte del gobierno del entonces presidente Vicente Fox, pero sobre todo de presidir la delegación oficial de México en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, el 31 de agosto al 7 de septiembre del 2001. Ahí fue donde se detonó, ahí don Gilberto lleva el planteamiento. Pero para valorar más la trascendencia de este logro, debemos de reconocer que ya con anterioridad se habían realizado intentos en el propio seno de las Naciones Unidas para avanzar en esta materia y estos intentos no habían logrado desembocar en un tratado internacional. En 1987, un grupo de expertos que analizaban el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, reunido en Suecia, solicitó a la Asamblea General la celebración de una conferencia especial con el objeto de elaborar una convención internacional. Pero esa idea entonces no fue secundada por los representantes allí presentes. Italia ese mismo año hizo un esbozo de la convención ante la 42 sesión de la Asamblea General. Y Suecia hizo un nuevo intento en 1988 en la sesión número 44. Ninguno de estos países tuvo éxito y sus propuestas se desestimaron. El argumento que se usaba es que estos instrumentos sobre derechos humanos ya existían a nivel internacional y que bastaban para garantizar a las personas con discapacidad los mismos derechos que a todos los demás. Y el otro argumento que se esgrimía es que algunas delegaciones alegaban que podrían tener dificultades en sus países para ratificar una convención de este tipo, como consecuencia de que en sus propias legislaciones no abordaban la discapacidad como un motivo de discriminación. Fue en 2001, después del emplazamiento de México el 19 de diciembre, que fue aprobada la resolución 56/168 de la Asamblea General, en la que se creó este comité especial encargado de liderar el proceso de adopción por parte de la ONU de un nuevo Tratado Internacional de los Derechos Humanos.
Unos meses más tarde se vino a la Ciudad de México una reunión llamada sobre una convención internacional amplia e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, en la que participaron 44 expertos y expertas en leyes, políticas y programas sobre personas con discapacidad. En esa reunión el Gobierno de México se comprometió a elaborar un borrador del tratado. Y la primera reunión ya propiamente del comité para negociar esta convención se hizo en agosto del 2002 y la redacción del texto comenzó en mayo del 2004. Quiero irles relatando estos pasos para que vean lo tortuoso que fue, lo cuesta arriba. Fíjense, estoy hablando de 2001 y pasa un año, 2002, 2003, ya voy en 2004 y va a ser cuando se empieza la redacción del texto. La verdad es que fue hasta en agosto del 2006 cuando el comité llegó a un acuerdo en torno al texto y convocó para que todos los países que quisieran, las organizaciones regionales, firmarlo a partir del 30 de marzo del 2007. Allí fue cuando México firma precisamente el tratado, el 30 de marzo del 2007, que es cuando arranca. El propósito de la convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Como argumentaban algunos de los representantes de esos países en aquel entonces, en un mundo perfecto, los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos serían suficientes para proteger e incluir a todas las personas. Pero lamentablemente nuestro mundo no es perfecto. Y así tenemos comunidades de personas que, aunque la ley lo dice, en la vida diaria no los tienen. Se utilizó el ejemplo de los niños, de las mujeres, donde se hicieron convenciones especiales para garantizarles precisamente sus derechos. Y a partir de ahí es donde nació y tomó fuerza la idea de una convención para los derechos humanos de las personas con discapacidad. Porque las personas con discapacidad enfrentan un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden recibir educación, desplazarse, tener acceso al trabajo, a la autonomía, tener acceso a la información, tener acceso a la salud, integrarse a la sociedad y ser aceptados. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el 3 de mayo del 2008. Una semana después, don Gilberto hizo un discurso muy emotivo a raíz de la entrada en vigor y dijo: celebramos que pondremos un alto definitivo a la ancestral discriminación contra las personas con discapacidad. Celebramos que ahora empezaremos a transitar por el camino de la inclusión de todas y de todos sin importar su circunstancia. Y celebramos que tenemos un instrumento para cambiar la cultura de la lástima y la exclusión por la cultura de derechos y las oportunidades para todos. En 15 días vamos a cumplir 8 años de que entró en vigor esta convención. Pero como afirmó Magdi Martínez Solimán, representante entonces, presidente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, dijo, cito entre comillas: hemos avanzado de manera muy importante en la definición de derechos a nivel internacional, pero es a nivel nacional y a nivel local en donde se disfrutan y ejercen las libertades o donde éstas nos son negadas. En nuestras ciudades y pueblos, en el trabajo y en la escuela, en los lugares de diversión y encuentro, en las cortes de justicia y en los hospitales. Cierro comillas. En la capacidad de llevar a la práctica estos avances tan importantes es donde nos hemos visto como país más rezagados. Es aquí donde enfrentamos aún lamentable la oscuridad para los millones de mexicanos que tienen alguna discapacidad. El 27 de octubre del 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó a nuestro país 67 observaciones finales sobre el informe inicial de México, en donde se desglosaron los principales retos
y áreas de preocupación en relación a la falta de avances en la aplicación de la Convención en nuestro país. A partir de estas observaciones es donde creo que debemos constituir una ruta de trabajo conjunta, común, incluyente y democrática de todas las instancias del Estado mexicano y la sociedad civil para avanzar en su respuesta. El Poder Ejecutivo, el CONADIS, la CONAPRED, el Poder Legislativo en el Senado, la Cámara de Diputados y los congresos locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las organizaciones de la sociedad civil que participan en la atención y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. No debemos acostumbrarnos a la sombra en nuestro país, la sombra que les impide tener accesibilidad, inclusión y autonomía a las personas con discapacidad. Y ya hablé del farol, ahora quiero hablar de la sombra, de la oscuridad de nuestra casa. No podemos seguir divagando, extraviados y descoordinados. La sombra de nuestro país, la oscuridad de nuestro país se inicia con las cifras oscuras del número de personas con discapacidad que viven en México. Hoy hablaba la doctora Mercedes Juan que pueden ser 5, 6 millones, 7 millones. La verdad es que en 2010 en el INEGI sale la cifra de que es el 5.1% y que eran 5.739.270 personas. 2 años después, en la encuesta nacional de ingreso-gasto, en 2012, el mismo INEGI aumentó el porcentaje a 6.6 y nos dijo que eran más de 6.100.000 personas. La verdad es que a nivel internacional los indicadores siempre son de 2 dígitos. En la propia Organización Mundial de la Salud nos habla de más de 10% y estos porcentajes son crecientes. Entonces, creo que ese es el primer dato de la oscuridad de nuestra casa. El primer reto es contar con un registro nacional de personas con discapacidad en nuestro país. No podemos apoyar a quien no se reconoce que existen. Y en México existen al menos otro tanto de personas de las que se reconocen oficialmente con discapacidad que aún no hemos identificado, valorado y menos apoyado. Este registro forma parte también de las observaciones que nos hizo el grupo de expertos. Y déjenme decirles que este registro, desde que se formó el CONADIS, está en su plan de trabajo. Pero no lo tenemos. Y creemos que esto es fundamental, contar con un registro nacional. Hay discusiones, hay propuestas distintas, el entramado, a quién le corresponde, cómo hacerle. En la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables elaboramos una iniciativa básicamente para detonar la discusión, pero sobre todo para encontrar algún consenso de cómo contar en México con un registro nacional de personas con discapacidad. Incluso llegar a una cédula de identidad. Incluso llegar a que esta cédula te dé acceso a ciertos programas, apoyos específicos. No hay pretexto para no contar con este primer instrumento para atender a las personas con discapacidad, el identificarlas y conocer su situación. Para continuar con la oscuridad de nuestra casa, también quisiera decir, como en su momento Daniel Ponce en un foro del CEMEFI nos dijo: ventanilla mata tratado internacional. Los grandes avances de los tratados y la propia Constitución se estampan a la hora de pretender hacerlos efectivos y acceder a esos derechos en la vida cotidiana. La madre del discapacitado se topa con la falta de inclusión en la escuela de su hijo, por más que la convención esté firmada por nuestro país. Al joven con discapacidad que busca empleo, tampoco le sirve que lo diga y lo afirme la convención. Las observaciones del Comité sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad hace numerosas observaciones en materia de falta de acceso a la justicia, de falta de acceso a la educación y la inclusión laboral. En la Cámara de Diputados
También hemos elaborado en la Comisión de Atención de Grupos Vulnerables un primer borrador para atender la necesidad de la armonización legislativa, pero tenemos conocimiento que la propia CONADIS, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen propuestas al respecto, y es por eso que urge la elaboración de foros para su discusión y solución de esta armonización. Aprovechemos este momentum. Ahorita Katia Artigues lo decía y yo coincido con ella. Creo que vivimos un momentum especial que debemos de aprovechar para repensar conjuntamente el entramado institucional, fortalecer las instituciones del Estado mexicano y a la sociedad civil para que cumplan eficazmente con su misión en pro de los derechos de las personas con discapacidad. Yo quiero sugerir incluso que revisemos el mismo diseño institucional, la fortaleza propia de la CONADIS, que padece vulnerabilidad jurídica y hasta para su integración de sus órganos de gobierno, y una anemia presupuestal para ejercer su labor. Empoderemos a las asociaciones de la sociedad civil con una visión más participativa y democrática. Ampliemos la mirada hacia el universo de personas que dedican su vida a atenderlos, como los cuidadores primarios de personas con discapacidad, los cuidadores primarios de adultos mayores y los cuidadores primarios de enfermos terminales. Revisemos la Lotería Nacional. Analicemos cómo pudiera cumplir mejor su función. No es posible que tengamos en México la única Lotería Nacional que pierde dinero, que tiene déficit y que por esta razón desde hace tiempo ya no hace aportaciones a la asistencia pública. Revisemos el sistema DIF para fortalecerlo y avanzar en el paradigma de una entidad basada en la protección de derechos como responsabilidad del Estado, más que como una visión asistencial o basada en un voluntariado o disposición del sistema de primeras damas. Promovamos incentivos fiscales y rentas no contributivas para fortalecer la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Hagamos un análisis de la legislación comparada con las mejores prácticas que tienen otros países, entre los que yo destaco con el éxito del caso español. Amigas y amigos, este es un momento fundamental para actuar y capitalizar la gran voluntad política que los legisladores han expresado para procesar consensos en esta materia. En la Comisión y en la Cámara contamos con un gran ánimo para apoyar las iniciativas y fortalecer el presupuesto y los programas que ayuden a beneficiar y garantizar los derechos de inclusión, accesibilidad y dignidad de las personas con discapacidad en nuestro país. Muchas gracias.